En esta clase aprenderás a utilizar el concepto de divisor de tensión e intensidad y cómo aplicar una fórmula muy sencilla que te servirá de gran ayuda en la resolución y análisis de circuitos eléctricos y electrónicos. Si quieres que siga con el curso, no dudes en suscribirte a mi canal Acadenas y no olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. También te agradecería enormemente que compartas mis vídeos en tus redes sociales, tu canal de YouTube, etc. Con ello me ayudarás a que puedas seguir con el curso. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Como has visto ya, los resistores están conectados en serie cuando se encuentran conectados por un extremo y unidos al resto del circuito por dos nudos principales. La resistencia equivalente siempre es mayor que cualquiera de ellas y para hallar el resistor equivalente simplemente sumarás la resistencia de los resistores conectados en serie. Una aplicación de los resistores conectados en serie es para dividir la tensión. Como puedes ver en el circuito, estoy aplicando una tensión V sub E entre los puntos A y B a los resistores R1 y R2 conectados en serie. Pues bien, la tensión V sub S en los extremos de los terminales C y B, es decir, en extremos del resistor R2, se puede determinar directamente por la expresión que ves en la imagen, donde la tensión en R2 es igual a la tensión total a repartir, V sub E, multiplicado por la resistencia en la cual quiero conocer la tensión y dividido por la resistencia equivalente de los resistores conectados en serie. Por lo tanto, debes tener en cuenta que la tensión en un divisor de tensión siempre se reparte directamente proporcional al valor de la resistencia. Donde hay más resistencia, habrá más tensión. Vamos a solucionar este ejercicio, donde hay que determinar cuál es la tensión de la batería. Para ello sabemos la resistencia de cada uno de los resistores y la tensión V en extremos del resistor R2, que es de 12 voltios. Pues bien, aplico divisores de tensión, escribo la fórmula y ahora sustituyo los valores. Pues nada, simplemente opero y obtengo que la tensión de la batería son 48 voltios. Darte cuenta, siempre en este caso tenemos tres resistores en serie, por eso los divido, y el resistor en el cual quiero calcular la tensión, R2, ¿de acuerdo? Bien, los resistores conectados en paralelo están siempre así cuando los veas unidos por ambos extremos. Así se identifica dos resistores en paralelo, cuando están unidos por ambos extremos. ¿Para qué se conectan en paralelo los resistores? Bien, para dividir la corriente, para hacer divisores de corriente, ¿vale? Como vamos a ver a continuación. ¿Cuál sería la resistencia equivalente de estos tres resistores que están conectados en paralelo? Bien, podría ser la resistencia o la conductancia. La conductancia la represento por la letra G. La conductancia equivalente es la inversa de la resistencia equivalente. La conductancia equivalente sería la suma de las conductancias de cada una de las resistencias. La conductancia G1, la conductancia G2 y la conductancia G3, ¿vale? Sumamos las conductancias y tendríamos la conductancia general o la conductancia equivalente. Y hacemos la inversa y obtendríamos la resistencia equivalente, ¿vale? O simplemente podríamos aplicar esta fórmula, que sería la inversa de la resistencia equivalente, las sumas de las inversas de cada uno de los resistores. ¿Qué ocurre si tengo los tres resistores iguales, ¿vale? Y que puedo tomar, por ejemplo, el valor R. Bueno, pues la resistencia equivalente sería muy sencilla. Sería una de ellas, R, dividido del número de ellas. En este caso, R partido por 3. Si R son 9 ohmios, 9, 9 y 9, pues sería 9 partido por 3, es decir, serían 3 ohmios de resistencia equivalente. Y recuerda, la resistencia equivalente de varios resistores conectados en paralelo es siempre menor que cualquiera de ellos. Bien, debes tener presente que la tensión o voltaje en extremos de los resistores conectados en paralelo siempre va a ser la misma, es decir, la tensión en R1 siempre va a ser la misma tensión en R2. ¿Vale? El caso particular de tener dos resistencias en paralelo simplemente sería el producto partido de la suma, porque si aquí opero me resulta esta expresión. Entonces, cuando veas dos resistencias en paralelo, simplemente haz el producto partido de la suma,
¿vale? Si son iguales, pues será 1 partido de 2, porque son dos resistencias. Por ejemplo, 4 en paralelo con 4 serían 4 partido por 2, 2 ohmios, ¿vale? O sea que dos resistencias de 6 ohmios en paralelo es lo mismo que una resistencia de 3 ohmios. Bien, con los resistores en paralelo lo que conseguimos es dividir la intensidad. Entonces, expresión del divisor de intensidad sería: quiero saber la intensidad I1. Conozco la intensidad total que se va a repartir. Esta intensidad viene por aquí, se reparte para aquí y para aquí. Bien, pues la intensidad I1 será la total multiplicada por la resistencia que no pasa, en este caso será R2, y dividido de la suma de ambas resistencias, de R1, de la que no pasa, y de la que sí pasa, R2. ¿Vale? Si quiero calcular I2, lo mismo, la I2, la total, por la que no pasa, partido de la que no pasa, más la que sí circula I2. ¿Sí? Fíjate, la corriente en un divisor de intensidad siempre se va a repartir inversamente proporcional al valor de la resistencia. Donde haya más resistencia, habrá menos intensidad. Bien, pues vamos a determinar este ejercicio donde hay que calcular la tensión V sub S y también vais a calcular la corriente I sub 2. Bien, vamos a solucionar estos dos ejercicios que tenemos en el encerado. El primero es este y que tenemos que determinar la tensión V sub S. ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con dos resistores en paralelo, a su vez conectados en serie con otro, y todo ello alimentado por una batería de 12 voltios, ¿sí? Pero fijaros que yo voy a aplicar divisores de tensión, pero dirás, divisores de tensión, pero aquí no hay resistores en serie. Pero fíjate, 3 ohmios en paralelo con 6 ohmios, es decir, 3 millones en paralelo con 6, ¿cuál sería el resultante? Pues aproximadamente, si lo haces con la calculadora, 5,9999 ohmios, es decir, casi 6 ohmios. Es que este resistor es como si fuera un circuito abierto, ¿vale? Entonces, yo sencillamente lo puedo desconectar del circuito, que no cometería prácticamente ningún error, ¿sí? Porque es muy grande con respecto a este, por lo tanto es lo mismo que hiciésemos el paralelo, es lo mismo que hiciéramos el paralelo, y aquí la resistencia equivalente sería 6 ohmios, ¿de acuerdo? Entonces, por nada, aplico ahora sin divisores de tensión. U sub S, ¿a quién sería igual? Fórmula magistral. La tensión total que se va a repartir. ¿Cuánto se va a repartir? 12. Multiplicado por la resistencia en la cual estoy calculando la tensión, V sub S, que serían 6 ohmios. Y dividido de la resistencia equivalente de los dos resistores, en este caso en serie. 3 más 6. ¿Sí? Por lo tanto, operamos ahí y nos saldría una resistencia. Bueno, puedo utilizar la calculadora, pero también puedo utilizar mi mente prodigiosa. 6 es el doble que 3. Por lo tanto, aquí voy a tener el doble de tensión que aquí. ¿Sí? Luego aquí voy a tener 8 voltios y aquí la mitad 4. 8 más 4, 12. Pues si lo haces con la calculadora saldrá 8 voltios. Problema resuelto de una tacada directamente. Vamos con este otro. Aquí lo que nos piden es que calculemos la intensidad I sub 1. Bien, aquí lo que voy a aplicar es la ley de corrientes de Kirchhoff. No. Aquí lo que voy a aplicar es divisores de corriente. ¿Por qué? Porque sé la corriente que va a entrar a este nodo, como lo quieras llamar, y esa corriente de 6 amperios, una parte irá para esta resistencia y la otra para aquí. ¿Sí? ¿Cómo se reparten las intensidades? Inversamente proporcional al valor de la resistencia. A más resistencia, menos corriente. Bien, aplicamos la fórmula del divisor de intensidad, que sería I sub 1. Intensidad que se va a repartir, 6 amperios. 6 amperios. Multiplicado por la resistencia en la cual no circula I sub 1. I sub 1 no circula por esta resistencia, por la de 6.
y dividido de la suma de las dos. Así de fácil, ¿vale? 6 por 6, 36, partido por 9, 4. 4 amperios va por aquí. Comprobamos el resultado. Fíjate, I sub 1 tiene que ser el doble que I sub 2. ¿Por qué? Porque esta es la mitad que esta. Por aquí van a ir 4, por aquí van a ir 2 amperios. Así de fácil. Pero vamos a hacerle una jugada magistral. Voy a añadir un resistor más ahí y le voy a poner 4 ohmios. Y te voy a pedir cómo calcularías tú ahora la corriente por aquí, por I sub 3. Dirías tú, bueno, esto está chupado. I sub 3 sería corriente que se va a repartir la de 6, ¿sí? Multiplicado por la resistencia en la cual no circula I sub 3. ¿Por dónde no circula I sub 3? No circula por aquí, pero tampoco por aquí. ¿Qué hago? Muy fácil. Asocio estas dos en paralelo. Y entonces digo, 6 en paralelo con 3 es por donde no pasa la I sub 3, partido de la suma de la que no pasa, el paralelo, más la que pasa. ¿Sí? 6 en paralelo con 3, acuérdate, producto partido por la suma. 6 por 3, 18, partido de 9, 2. Por lo tanto, I sub 3 serían 6 por 2, partido de 2 más 4, 4 y 2, 6, con 6, 1, 2 amperios. Así de fácil. 2 amperios por esta rama de la resistencia de 4 amperios. ¿Sí? Y problema solucionado. No problem. Hasta la vista. Bien, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Te agradecería que me hicieras algún comentario sobre qué te ha parecido. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor dale al me gusta, pulgar arriba, y si quieres estar informado de próximos videotutoriales que vaya subiendo, anímate y suscríbete a mi canal Acadenas. Y gracias por compartir el vídeo. Chao.